Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. La siento así como que están tan distantes todos. Gloria a Dios. Aleluya. Tomamos nuestra Biblia. Declaramos. Amén. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta. Mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por su misericordia, por su presencia. El Señor está aquí. Amén. El Señor está con nosotros. Y debemos de alabarlo, glorificarlo, exaltarlo y darle gracias porque nos ayuda a llegar a un día más. Un día más. Doy la gloria al Señor por todos aquellos que han ido pasando por situaciones pero que ya van recuperándose. Amén. Gloria al Señor. La semana pasada hablábamos sobre la unción del Señor sobre su pueblo. Amén. La unción está sobre cada uno de nosotros. Recordemos que todos recibimos al Espíritu Santo al recibir a Cristo. Y el Señor nos dice que la unción del Santo está sobre ti. Y permanece sobre cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver otra parte, ¿verdad? La primera parte fue para ser liberados, para ser nueva creación, nueva criatura. El Señor nos dijo: yo estoy con ustedes todos los días. Y luego nos enseña que podemos orar por los enfermos y ellos ser sanados, porque la unción de Jesús está sobre nosotros. Quiero que vayamos al libro de Génesis, al capítulo 22 de Génesis. En el versículo 16, 17. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí un poquito. Nos habla de la bendición de Abraham. La palabra de Dios dice que todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham, ¿verdad? Todos. Y la bendición de Abraham viene sobre nosotros. En el versículo 15 del capítulo 22 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia, a ver, ¿qué dice ahí? Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Esta promesa a Abraham habla de que la obediencia, allá en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, habla de que la obediencia trae gran bendición. El Señor dice: estas cosas te van a seguir si obedecemos, si oyéramos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, para obedecer. Aquí Dios había hablado con Abraham
y le había pedido que le sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham no se lo rehusó. Él dijo, bueno, Dios me dio una promesa en Isaac y me dijo que en este hijo Él me bendeciría y mi generación sería, como dice aquí mismo, ¿verdad? Como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Entonces, Abraham entiende que Dios algo quiere hacer. Cuando usted y yo pasamos por alguna situación, es porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Y la palabra del Señor nos dice, hablando el ángel de Jehová, fíjese que el mismo Dios le está hablando y le dice, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ¿verdad? El hijo de la promesa, dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Y la descendencia de Abraham, la descendencia, aquel que le cree a Dios, dice la palabra del Señor, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Todos nosotros en algún momento, y de hecho tenemos un enemigo férreo, que es el diablo, ¿verdad? Y además dice, en tu simiente, la simiente de Abraham, es Jesús. Esa es la simiente de Abraham. Dice la palabra del Señor, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces la bendición se extiende sobre toda la descendencia de Abraham, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, pero también a través de Jesús, ¿verdad? Viene y se restaura más la bendición y dice que por cuanto Él obedeció. Ahora, habíamos leído allá en el libro de Hechos y en el libro de Lucas que la unción vino sobre Jesús. Vino sobre Él y esa unción viene sobre el cuerpo de Cristo, que somos los que estamos acá. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Todo aquel que ha creído y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y en el libro de Hechos 10, versículo 38, dice cómo Dios, hablando Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Amén. El ministerio de Jesús se conformaba de varias áreas. Dijimos que el principal objetivo de Jesús es la salvación de nuestras almas, pero también vimos que Jesús tiene compasión por todos nosotros, y Él vino a sanar a los oprimidos del corazón, a libertar a los oprimidos del diablo, ¿verdad? A dar vista a los ciegos, a predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, allá en Lucas 4:18. Y aquí vemos que Pedro da testimonio de eso, y dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, que pasó aquí en la tierra haciendo bienes, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, levantando a los muertos, multiplicando los peces y los panes, dando comida y trayendo el mensaje de salvación a todas las criaturas. Entonces, quiero que vayamos a un pasaje en la vida de Jesús que está en Mateo, gloria al Señor, capítulo 17. Mateo capítulo 17. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo de este pasaje del 14 en adelante. Dice, cuando llegaron al gentío, Jesús había ido con unos discípulos, los más cercanos a Él, y había estado en el monte de la transfiguración. Los otros discípulos se habían quedado abajo
con la gente, y le habían traído, vamos a hacer mención nada más sin leerlo ahorita, de que un hombre le trajo un hijo que estaba endemoniado. Este hijo, dice la palabra del Señor, era lunático, padecía muchísimo. Leamos ahí el versículo 14, perdón. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y otras en el agua. Era como epiléptico. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, ellos dijeron, recordemos que el Señor le había dado autoridad a sus discípulos, ¿verdad? Que ellos habían salido para sanar y para libertar, y ellos dijeron, aún los demonios nos obedecen. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a echar afuera este espíritu, pero no pudieron. ¿Qué pasaría, verdad? Dice en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación que incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Y qué dijo? Tráemelo acá, tráigamelo a mí. Si ellos no pudieron, aquí está Jesús. Esta tarde nos hemos reunido en la presencia de nuestro Señor. Él está aquí. Amén. Hemos venido a buscar de nuestro Señor. Y respondió Jesús, y reprendió Jesús al demonio, el cual, fíjense que era un espíritu, era un demonio que lo estaba poseyendo. Dice, el cual salió del muchacho, y quedó sano en aquella misma hora. Todas las sanidades de Jesús fueron instantáneas. Todas las liberaciones de Jesús fueron instantáneas. Dice la palabra del Señor, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dice, viniendo, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? ¿Cuántas veces usted ha orado para que alguien se sane y no se sane? ¿O ha orado por una situación y no cambia? Muchas veces lo hemos hecho, ¿verdad? Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Jesús nos lo explica aquí. Dice la palabra del Señor, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y termina diciendo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta es una de las experiencias que Jesús nos enseña y que nos hace reflexionar. ¿Cómo está tu fe? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Cuando nosotros no entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, el enemigo nos trae pensamientos. Voy a orar. Ayer oraba por una persona que vino para que orara por sanidad, y cuando terminé de orar por esta personita me dice, ¿usted no sabe de un médico que me pueda ayudar con eso? Me quedé viéndole y le dije, esperemos para que el Señor haga algo, ¿verdad? Porque siempre vamos con otro pensamiento. Si Dios no actúa, yo actúo. Si el dolor de cabeza no se me va, me tomo la aspirina, me tomo la acetaminofén. Y acudimos al Señor, pero acudimos a lo que está más cerca. Esa es una fe que no acciona. La palabra del Señor dice que estos discípulos no pudieron echar ese demonio por la poca fe. ¿Cómo está tu fe? Dice la palabra de Dios que si tenemos fe como un grano de mostaza, el punto de un lápiz en tu mano moveríamos montañas. Y usted dirá, hermana, yo tengo fe.
Yo sé que yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios. Yo sé que Dios es verdad y que Él cumple sus promesas, pero cuando tenemos que accionar, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra fe se debilita ante las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, Dios nos habla, nos enseña que necesitamos urgentemente crecer en la fe. Dijimos, la palabra del Señor nos enseñó que si nosotros decimos algo, lo que digamos será hecho. Si creemos con todo nuestro corazón, recibiremos lo que hemos pedido. ¿Estamos acá? Lo que usted diga es hecho. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el enemigo trabaja muy sigilosamente. Dios nos dice allá en el libro de Mateo, otra vez, en el capítulo 16, hablándole de Jesús, vimos que Jesús, Él está accionando lo que papá dijo allá en Génesis, ¿verdad? Que la simiente, esa simiente recibió la unción, recibió la bendición, y en esa simiente nosotros somos bendecidos, y Dios dijo que la unción que estaba en Él está sobre ti. ¿Cuánto la recibieron? Amén. La unción que estaba en Jesús para sanar enfermos, para predicar, para echar fuera demonios, está sobre ti, está sobre mí. Y Él lo dijo. Y si no lo dice el Señor, si lo digo yo, no lo crean, pero si lo dice el Señor, Dios es fiel. Allá en el libro de Mateo, en el capítulo 16, dice la palabra del Señor que cuando Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le responde, gloria al Señor, en el versículo 17, capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Jesús de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, dicen otras versiones, no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Ahora, fíjense donde hace la diferencia. Versículo 19, le dice a Pedro, ahora, fíjense que primero, Él le dice a Pedro, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te serán dadas, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el capítulo 18 del mismo libro de Mateo, vuelve a declarar la palabra que estamos hablando, gloria al Señor. El versículo 18 vuelve a decir, de cierto te digo, ya no le dice a Pedro, y ahora le dice a la iglesia, amén. Dice, de cierto te digo, que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿A quién se lo está diciendo? A nosotros. A nosotros. Entonces, yo tengo que entender que si Dios está declarando una palabra sobre mí, es Dios. Y esa palabra es fiel. Esa palabra es para siempre. La unción del Santo está sobre ti y permanece sobre ti. Y ella te va a enseñar todo lo que yo te diga. Amén. Entonces, aquí está diciendo que usted y yo tenemos poder para atar una situación, situación en el caso de este muchacho endemoniado, ¿verdad? Él ordena al demonio que salga del muchacho y el demonio tuvo que salir. Inmediatamente el muchacho quedó sano. Y en todas las veces que él ordenó a espíritus inmundos, sal fuera y no regreses más. Y fue una orden. Por el dedo decían que él echaba fuera a los demonios por el espíritu de Belzebú, lo cual es Satanás. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y le dice, yo por el dedo de Dios. Haga así. Dice, Él adiestra mis manos para las batallas y mis dedos para la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Entonces, cuando usted hace así, usted es cuerpo de Cristo, sus manos son las manos del Señor, Cristo habita dentro de ti, el Espíritu Santo se mueve dentro de ti, la palabra de Dios dice que Él permanece en nosotros. Cuando yo le hago a un espíritu que salga, el espíritu sale. En muchas ocasiones que han venido personas endemoniadas y hemos tenido que orar por ellos. Recuerdo una en especial que estaba yo con ella en una administración y comenzó a manifestarse. Entonces lo que hice, como yo estaba sola, llamé a mi esposo. Y cuando ella vio a mi esposo que se acercaba, me dice, él que no se acerque, él no tiene poder. Ajá. Entonces yo me acerqué a mi esposo y le dije, ora tú por ella. ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando el espíritu que estaba en la persona. Y esa mujer cayó. En ese momento que mi esposo se paró por detrás para orar por ella, cayó y fue liberada instantáneamente. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe quién actúa con autoridad, quién toma la autoridad. ¿Cuántos toman la autoridad que Cristo les ha dado? Amén. Amén. Nosotros muchas veces chiñamos las situaciones, a mí me comienza un dolor de cabeza y yo le hago así, no te recibo. Se va. Y ahora precisamente cuando yo entraba por esa puerta se me clavó un dolor. Yo le dije, ¿sabe qué? No te voy a recibir. Y en ese momento me fui para allá y el dolor de cabeza desapareció. Usted recibe, si usted dice, hoy es que tengo. Sí, yo les dije la semana pasada que lo que hacemos es coger y meter en los gabinetes de nuestro interior. ¿Verdad? Es que yo tengo piedras en la vesícula, es que yo tengo diabetes, es que yo tengo, y entonces está acumulando. Usted dice, yo soy templo del Espíritu Santo. Cristo vive en mí. Y el Señor, dijimos, Él cuando fue a la cruz llevó todas nuestras enfermedades, Él sufrió todos nuestros dolores. Usted y yo no tenemos por qué sufrir un solo dolor, ¿verdad? El enemigo viene con el paquete. Usted sabe si lo recibe. Y ahora se trata de ir directamente, porque la palabra de Dios nos enseña de que el enemigo anda como león rugiente. Él anda alrededor. Entonces él viene y te dice, te susurra al oído algo y muchas veces nosotros creemos que somos nosotros. Tenemos que aprender a discernir, pedirle a Dios el espíritu de discernimiento para entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios y poder reprender. La palabra del Señor dice que Dios vino, y lo he venido predicando, Él vino para darnos vida y vida abundante. Amén. Vida abundante. Y la abundancia es abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de salud. Si usted es fiel al Señor con sus diezmos y sus ofrendas, las ventanas de los cielos tienen que estar abiertas. Y Dios mismo, el Señor mismo dice, yo reprenderé por vosotros a todo devorador. Usted como hijo del rey, como hija del rey, se levanta y le dice, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice en Marcos 16, 17, en mi nombre, no en el nombre de nadie más. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Lo primero que nos lo dijo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuánto crees? ¿Verdad? Entonces hoy se trata de confrontar a nuestro enemigo, el diablo. Uy, qué miedo. Ay, yo no, a mí no, porque después se me aparece. Y andamos huyendo del diablo, ¿cierto? Andamos, ay, es que, hermana, mejor viene usted a orar por mí. Venga a orar porque viera que aquí en la casa se aparecen unas sombras. Y viera que aquí en la casa se mueven varias cosas. Y viera que aquí en la casa, ¿y quién está en la casa? Un hijo del rey, una hija del rey. Parece firme en medio de su casa y reprenda eso en el nombre de Jesús. Y como les dije, declare, aquí en esta casa solo el Espíritu Santo puede estar y ninguno más. Cualquier otro espíritu sale de aquí. Entonces, la palabra del Señor nos llama a tomar autoridad,
a tomar autoridad en su nombre y declararle al enemigo. Cuando Dios nos habla de toda la armadura de Dios, dice la palabra del Señor que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted no pasa tiempo con Dios, si no pasa tiempo con la palabra, usted va a estar débil. No se está alimentando espiritualmente. Entonces el enemigo viene y le susurra cualquier cosa y usted se va a sentir que ya inmediatamente, ay, es que viera que me dieron no sé qué, y comienza a contar todas sus penas y el diablo a reírse, porque usted le creyó, porque yo le creí. Y usted le va a decir, con un hijo del rey no se meta. La palabra del Señor dice que al que toca al Hijo de Dios, a la hija de Dios, toca a la niña de sus ojos. Amén. Entonces, vemos que Dios nos ha dado poder y autoridad. Todo lo que atares. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra el pueblo de Dios. Y el Señor nos habla y nos sigue diciendo, gloria al Señor, Santo es el Señor, gloria a Dios, allá en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 8, nos sigue hablando de que es una orden. Dios nos manda, Dios nos ordena que usted y yo cumplamos esta orden. Dios quiere que usted se levante y ejerza este ministerio con poder y autoridad. Dice la palabra del Señor en el número 7, yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe usted que donde usted camine, donde usted esté, donde usted se mueva, el reino de los cielos se establece? Amén. Amén. Somos portadores de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y dice la palabra, sanad, es una orden, ¿verdad? Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos. ¿Qué más? Echad fuera demonios. Amén. Usted y yo lo hemos recibido por gracia. Amén. Hemos hallado favor de nuestro Dios. Y Dios nos dice, ¿sabe qué? Mi ministerio no ha terminado. Mi ministerio no terminó cuando yo ascendí al cielo. Ustedes son mis manos, ustedes son mi boca, ustedes son mi corazón, ustedes son los instrumentos que Dios quiere usar para que los espíritus salgan y ellos son los que tienen que huir. Amén. Así que, hermanos, tenemos que revestirnos de ese poder que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nosotros, y la palabra del Señor sigue hablándonos que necesitamos aumentar esa fe. Pero ¿cómo aumentamos la fe? Bueno, la palabra de Dios nos dice que la podemos aumentar a través de escudriñar la palabra, ¿verdad? Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero ¿qué hago yo si oigo la palabra y no acciono? La fe sin obras es muerta. Yo necesito no solamente escuchar o leer y orar, sino levantarme y accionar, creerle a Dios de que Dios me ha enviado. ¿A cuántos ha enviado el Señor? A sanar enfermos, a echar fuera demonios. Amén. Sigue diciéndonos, gloria al Señor, en el libro de Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice el Señor, ¿quién es el que tiene que huir? Someteos pues a Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Dios proclamara tal bendición sobre Abraham? La obediencia. Cuando usted y yo nos sometemos en obediencia al Señor, Dios va a responder y nos va a dar tal autoridad que ya no la dio, de tal manera que dice aquí, someteos pues a Dios,
resistir la tentación, resistir el hablar palabras que no son, resistir ese pensamiento, resistir eso que te dijeron, que usted sabe que no viene del Señor. Usted dice, no lo recibo. No tiene que decirlo ni con la boca, interiormente, no lo recibo, ¿verdad? No recibo lo que dijo el médico, no recibo lo que me dicen, que mis finanzas se van a caer. No, ¿por qué? Porque si usted es fiel al Señor, las ventanas de los cielos están abiertas. Amén. Y la palabra del Señor dice, gloria al Señor, resistir al diablo. ¿Y quién es el que huye? Yo literalmente he visto al diablo huir. Cuando una persona viene con un problema, con una situación, vienen con unas caras, Padre Santo, y pasa a la oficina, al cuarto del Transformer, ¿verdad? Le llamo yo, y cuando comienzo a ver al Señor actuando, y esta vez una persona que vino en una situación muy deplorable, muy deplorable, el marido la había abandonado, se sentía, terrible, estaba tomando, estaba haciendo cosas que no correspondían, y el Señor la trajo, porque yo digo que nadie entra en ese lugar si el Señor no lo trae. Ajá. Y pasaron 2, 3, 4 semanas. Cuando terminó en la tercera semana, me dice, ¿me permite orar? Y cuando yo la oí orar, yo me quedé callada, porque yo dije, Señor, ora mejor que yo. Con una autoridad comenzó a reprender al enemigo, con una autoridad comenzó a decirle, no vas a jugar más conmigo, no vas a seguir haciendo de mí lo que has hecho. Y cuando terminó la administración, esa criatura era otra criatura. Porque el diablo tuvo que huir de él. El enemigo tuvo que huir. Así, hermanos, nosotros tenemos que pararnos firmes, saber quiénes somos en el Señor y declarar lo que Dios dice. Sed sobrio, dice el Señor ahí en 1 Pedro 5:6. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Ahora, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, andan desanimados, andan cabizbajos, no tienen ganas de orar, no tienen ganas de congregarse, se quedaron sin trabajo, pero no le falta la comida, ¿verdad? No le falta el pan diario, porque Dios cuida de sus hijos, pero logra minimizar su fe. Y el Señor dice que esa es la obra del enemigo, que ha sido muy efectiva para él. Por eso Dios quiere que usted y yo nos empoderemos, nos levantemos y declaremos quiénes somos. Amén. La palabra del Señor nos dice ahí mismo en 1 de Pedro 2, dice la palabra del Señor que usted y yo somos real sacerdocio. Amén. Somos, ¿qué más? Dice más 2:9, más vosotros sois linaje escogido. Primeramente, somos del linaje de Abraham, somos del linaje de Cristo, somos del linaje, somos la familia de Dios, somos hijos del gran rey. Amén. ¿Cómo se comporta un hijo del rey? Como un príncipe, con autoridad también. Dice la palabra del Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En algún momento, algunos de nosotros hemos pasado por, nos acostamos a dormir y sentimos una pesadumbre, o sentimos una presencia muy fea, o a veces hay personas, inclusive a mí me ha pasado, de que siento que el enemigo viene y me toma, me agarra de la garganta, no puedo hablar. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Ok? Y de pronto yo trato de hablar, trato de ver cómo, y trato de luchar y no puedo hablar, pero nomás digo el nombre de Jesús, eso se va. Nomás invoco la sangre de Cristo, eso se va. Y lo que eso quiere son espíritus de tormento
que son enviados es atormentarnos precisamente y decirnos, ves que no puedes, pero el Señor siempre ha venido en nuestro auxilio. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos dice, en mi nombre echará fuera demonios. En el nombre de Jesús. No importa, no le pregunte, no se entretenga preguntándole, ¿cómo te llamas? Porque entras en un diálogo con Él y eso no te conviene. El enemigo le gusta mucho distraernos. El enemigo le gusta mucho ponernos, no, es que no, vemos a una persona que está ahí en una situación, que el enemigo la tiene ahí postrada o la tiene en una situación, es que él o ella no pone de su parte. Ahí no hay que pelear con la persona, hay que pelear con el espíritu que tiene esa persona y pelear por ellos y declararle la guerra al que tiene que declararle. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes y principados de maldad en las regiones celestes. En todo lugar estamos rodeados de ojos que nos están vigilando, pero sabemos que mayor, dice la palabra de 1 Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que se mueve afuera. Así es que todo temor tiene que salir de tu interior y decir, no Señor, el Señor está conmigo y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Somos el ejército de Dios. Por eso el Señor nos dijo, las obras que yo hice y aún mayores, haréis vosotros en mi nombre. ¿Cuántos hemos hecho obras mayores? ¿Cuántos nos hemos parado para reprender un espíritu? ¿Cuántos hemos orado por un enfermo? ¿A cuántos hemos predicado el evangelio y han sido salvos? ¿Cuántos han sido liberados de la droga, de la adicción, porque le llevamos la palabra y oramos por ellos? ¿Cuántos decimos, yo tengo el poder, yo tengo la unción de Jesús, está sobre mí, permanece sobre mí? No lo dije yo, lo dice papá, lo dice papá Dios, Abba Padre. Amén. Amén. Entonces, cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios, que usted es linaje escogido, que más real sacerdocio, nación santa. ¿Usted cree que al diablo le gusta eso? Él quiere quitarle a usted el poder, él que quiere quitarle, él dice, no, mírate bien, vea qué chiquitilla que soy. Le digo yo a mi esposo, yo voy caminando y me veo tan pequeña, así, yo no soy así como muy grande, ¿verdad? En un tiempo fui 1,5 por 1,5, pesaba 150 y medía 1,50, así es que era 4x4. A mis ojos soy pequeña, a los ojos de los hombres soy pequeña, pero en las manos del Señor soy grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creemos a Dios en esta hora? Amén. Porque el Señor y usted somos multiplicación. Somos muchos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la sangre del Cordero. El Señor quiere que usted y yo tomemos. Diga usted, allá en Apocalipsis 1:6, dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, todo lo que usted encuentre a partir de este momento, que usted ve que es un pensamiento que no es de Dios, que usted lo está chineando, es que yo con esta situación, pues así voy a morir. Pues si se queda así, se muere también. Pero si usted se levanta y pelea con el Rey, pelea tomado de las manos del Rey, ¿verdad? No pelea con el Rey de Reyes, no. Y le declara, Satanás, no tienes arte ni parte en mi casa. Y todos tus demonios salen de este lugar. Ahora debemos de ser personas de ayuno y oración. Debemos de ser personas que pasamos tiempo con Dios. Debemos ser personas que pasamos tiempo con su palabra. Debemos ser personas que declaramos y determinamos en nuestro corazón, yo determino creerle a Dios y punto. El diablo no va a seguir jugando conmigo, no va a seguir jugando con usted. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver en Lucas capítulo 10, está nuestro derecho legal.
nuestro derecho legal. Gloria al Señor. Dice en Lucas capítulo 10, aleluya. Aquí dice que regresan los discípulos muy contentos. Versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Recordemos que aquí los discípulos no estaban bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Estaban con Jesús. Pero Jesús les había mandado, vayan, sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios. Sanen a los leprosos, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es en obediencia. Diga conmigo, en obediencia. Yo voy a echar fuera a los demonios. Voy a sanar a los enfermos. Y dice la palabra de Dios que ellos volvieron asombrados. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19, esto es para todos los que creemos en el Señor. He aquí, os doy potestad, autoridad, les delego el derecho, dice el Señor, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Serpientes y escorpiones son espíritus que mueven la lengua, ¿verdad? Las serpientes para traer maldiciones, para traer chismes, peleas, pleitos. La autoridad está en ti. Tienes la autoridad en tu boca. Lo que digas será hecho. Dice la palabra del Señor, la vida y la muerte está en nuestra boca. Y cuando hablamos en el nombre de Jesús, la autoridad fluye en el nombre de Jesús. Cuando invocamos la sangre de Cristo, la sangre del Cordero fluye para protección y para bendición de todos. Y entonces dice la palabra del Señor, y nada os dañará. Recuerde que el enemigo está vencido. En la cruz del Calvario Jesús lo venció. La sangre del Cordero fue derramada por nosotros y para nosotros. Y el nombre de que es sobre todo nombre es invocado sobre cada uno de nosotros. La herencia, dice la palabra del Señor, allá en el libro de Génesis nos dijo que tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y Dios le está diciendo a Pedro y le está diciendo a la iglesia que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. El virus del COVID-19 es un enviado de Satanás y no prevalecerá contra la iglesia. Usted y yo nos paramos en el nombre de Jesucristo, reprendemos el espíritu de enfermedad y obviamente nos cuidamos, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia. Pero sabemos que el Señor está con nosotros. Dios quiere que usted se empodere y que usted comience a decir, voy a comenzar a caminar en el orden de Dios y voy a reprender todo aquello. El enemigo sabe. Estaba oyendo a una persona que daba testimonio, y a mí me pasó, lo conté anteriormente, de que me iban a asaltar y allá en Alajuela yo voy caminando y en eso vienen dos muchachos así como medio rarillos. Y yo iba de una reunión, y cuando yo alcé la cabeza, estos dos muchachos salieron corriendo, pero corriendo como que si hubieran visto quién sabe qué. Tanto que de las tiendas alrededor salieron a ver qué era lo que había pasado, porque estos muchachos pegaron un grito, yo no sé lo que vieron, pero no me asaltaron, ¿verdad? Y esta muchacha contaba de que donde ella entra, la gente se manifiesta y ella puede liberarlo. ¿Por qué? Porque el que está en Jesús, el que estaba en Jesús, el Espíritu Santo, que le dio poder y autoridad, está en ti, está en tu vida, en cada uno de nosotros. Y el enemigo tiene que huir, no usted, el enemigo tiene que huir. Pongámonos de pie y oremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a orar en esta hora, vamos a reprender toda obra del enemigo en tu vida. Todo lo que él haya planeado contra ti, contra tu hogar, contra tu familia, en el nombre poderoso de Jesús, hoy declare usted, yo soy un hijo, una hija de Dios, nacido de nuevo en Cristo Jesús, y tomo la autoridad
en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. La palabra del Señor dice allá en Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Padre, venimos orando, dándote a ti primeramente la gloria, la alabanza, el poder, la adoración, toda exaltación. Amado Espíritu Santo, fluye. Danos, Señor oh Dios, entendimiento en el Espíritu de lo que tú quieres que hagamos como tu pueblo, como el cuerpo tuyo, Señor, las obras que tú quieres que hagamos. Yo quiero que sean hechas en cada uno. Yo quiero decirle al Señor, heme aquí, úsame, Señor. Venga esa autoridad tuya, venga esa fe que se fortalezca en cada uno de nosotros. Y todo plan del enemigo contra mi vida, todo plan del enemigo contra mi matrimonio, todo plan del enemigo contra mi hogar, contra mis hijos, contra mi familia, contra mis finanzas, todo plan del diablo contra esta nación queda destruido por la sangre del Cordero. Tomo la autoridad que he recibido en el nombre de Jesús, que me ha dicho: toda potestad os ha sido dada. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, hollaremos serpientes y escorpiones, y tenemos la autoridad sobre toda fuerza de maldad. Contra ese espíritu de alcoholismo lo echamos fuera de la vida de mi hermano, en el nombre de Jesús. Contra ese espíritu que lo ha desanimado a mi otro hermano y que le trae una vida que no está disfrutando, en el nombre de Jesús yo lo reprendo por Jesucristo. A esos hijos que están en rebeldía, ahora se sujetan por el nombre de Jesús, y Satanás los suelta, esos demonios los sueltan en el nombre de Jesús, y esas finanzas son liberadas en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, sella esta palabra, sella, Señor, esta oración, y veamos tu gloria, veamos tu poder, Señor. Unge nuestras manos, unge nuestras mentes, nuestros corazones, para que nuestras vidas, Señor oh Dios, hagan la diferencia. Tu palabra dice que somos luz en medio de las tinieblas, y donde nosotros llegamos, las tinieblas tienen que huir. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nunca, nunca, nunca las tinieblas pueden hacer presa de la luz que eres tú en nosotros, Señor, que es tu palabra en nosotros, Padre. En esta iglesia, Señor, levántala, levanta esta congregación con el poder de tu Espíritu Santo, y Dios, trae tal avivamiento que veamos sanidades, liberaciones, salvaciones, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, por Cristo nuestro Señor. Y todos dijimos amén, amén, que Dios me lo bendiga.